Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien, profe? Esperamos unos minutitos para que se conecten todos y arrancamos.
Bueno, antes de arrancar, voy a pasar listado de los chicos que tengo en la planillita acá que me han pasado, para ver si hay alguno que no está en la planillita, me lo dice. Y bueno, para luego informar a la UP o ver por qué cuestión no están en la lista, para arreglar la situación de cada uno, ¿no? Voy a pasar lista y el que no esté, bueno, me van diciendo presente. El que no está en la lista me pasa al privado el nombre y apellido y yo pregunto la situación de por qué no me aparece en la lista o por qué no estamos. Bueno, tengo 12 participantes de 18. 13 que se conectan. Lucas. Así que bueno, ahí desactivo el micrófono que está. Bueno. Cornela Romeli Agusti. ¿Está presente Ornella? No, parece no. Baez Bordón Cristian Gabriel. Presente, profe. Muy bien, muy bien. Justo te alcancé a ver. Beltramino Aguilar Magalino Emí. Está. Presente, profe. Sí, está. Castañeda Angélica, también la veo. Sí, presentes. Correo Natalia Andrea, también la veo, presente. Cruz Omer Carlos Federico, me parece que no está. No, no está, bueno. Escobar Fernando Miguel, sí, tampoco parece que está. El profe hoy por cuestiones Sí. laborales no se puede conectar. Genial, genial. Eso lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp, que avisen los chicos cuando no pueden asistir por cuestiones personales, que avisen. Así yo ya lo anoto, digamos, tomo noto de por qué no vino. Estigarribia Xiomara Yelén, que creo que se conectó al Presente, último. profe. Sí, está. Galarza Víctor Elías. Acá presente. Muy bien. García Daniel Horacio, también vi. Presente. Está. Genechef Ariana Marlene. Presente, profe. Genechov es. Genechef. Lestani Lucas Nicolás, que se conectó, también vi. Sí, está. 11 Nicolás Ezequiel, que me parece que también está, pero no debe tener el micrófono. El compañero 11 Nicolás no tiene micrófono, profesor. Ok, no hay problema, lo veo conectado. Posaglio Belén Beatriz. Posaglio, me parece que no está. Quintana Benítez Tania Macarena. Presente, profe. Está, sí. Ramírez Natalia Melisa también está, que la he visto. Segovia Lucas Natanel. No está. Natanael. No está. Vallejos Luciano Adriel. Tampoco está. Bueno. Esos son los 18 chicos que yo tengo. ¿Hay alguno que no lo nombré? Si hay alguno que no haya nombrado, me escribe al privado y vemos la situación de por qué no está en la lista. Pero me parece que los nombré a todos.
¿Pudieron ver algo de clasificación de costos o no tocaron directamente la carpeta Sí, profe. a la antigua? ¿Pudieron ver? Bueno, genial, vamos a repasar entonces un poquito con ustedes, chicas que han visto, y bueno, los chicos no vieron, atención, a prestar atención y sacarse dudas. Ármense, si tienen a mano lapicera, ármense un cuadrito sinóptico, un clasificador para ir anotando y no perderse en las distintas clasificaciones y subclasificaciones que tiene cada uno de los costos que vamos a ver, que creo que lo vamos a ver a todos en cada una de sus fórmulas y no se tienen que perder. Ahí está el sentido de el análisis de la clasificación de los costos, así que vamos con esto que hoy creería nos va a llevar toda la clase. Bueno, habíamos visto el concepto de costos relacionado con el fin que persiguen al incurrir en el, generalmente todo se acompaña con un objetivo. Acuérdense que estaba relacionado con la voluntad, que hay una voluntad de desprenderse de capital, un sacrificio económico, es el costo, recuerden eso, y que está asociado a un fin, a un objetivo. Entonces nuestra primera clasificación, o la primer madre de la clasificación, o el primer padre, es según el fin o el propósito que persiguen. ¿Estamos? Y de este fin o propósito podemos tener dos tipos de costos. Costos para la evaluación o costos para la toma de decisiones. Entonces, según el propósito o el fin que persiguen estos costos, tenemos costos para la evaluación y costos para la toma de decisiones. ¿Qué es un costo para la evaluación? Son costos en que se incurre para la obtención de bienes y servicios que figurarán en el balance general o en el estado de resultado y se ajustan a las normas contables en vigencia para su determinación. Estos costos para la evaluación tienen una subclasificación y que puede ser según su función. Vayan desglosando. Según su función, estos costos para la evaluación pueden ser costos de producción o costos de distribución. ¿Estamos? A su vez, bueno, vamos con qué es un costo de producción. Comprenden todos los costos necesarios para que el producto pueda ser almacenado para su venta. Los elementos que forman parte del costo de producción son tres. Y acá vamos con materiales o materias primas, mano de obra y carga fabril. Es decir, que si nosotros hacemos la suma de el monto de materia prima o materiales que hemos comprado, más la mano de obra, más la carga fabril, costos indirectos de fabricación, nosotros vamos a obtener el costo de producción. ¿Estamos? Que es un costo según su función, o sea, es un costo para la evaluación dentro de la funcionalidad, según su función. Este costo de producción tiene tres variables, podríamos así llamarlo, como son material y materia prima, mano de obra y carga fabril. Bueno. Dice que siendo los costos de producción los relacionados con la fabricación, en general están relacionados con el volumen de producción que debería alcanzar la organización según su estructura o con lo que realmente alcanza en un periodo de actividades determinado. Realmente un año, o sea, esto estamos hablando de una empresa que produce durante un año calendario o económico. Como el volumen de producción referido a la estructura instalada puede ser diferente a la que realmente alcance en un año de operaciones, es necesario clasificarlos es decir, que estos costos de producción tienen una subclasificación. Estamos, para que no se vayan perdiendo. Entonces, vamos. Los costos de producción decimos que son aquellos costos necesarios para que el producto pueda ser transformado o almacenado para su venta. Estos costos de producción tienen tres variables: materia prima, mano de obra o carga fabril. ¿Estamos?
son los relacionados con la fabricación. Y estos costos de producción tienen una subclasificación que es según su relación con el volumen de producción. Acá vamos a entrar en otra subclasificación del costo de producción, que es un costo para la evaluación. ¿Estamos? Y acá tenemos, según el volumen de producción. Pueden ser fijos, variables o total. ¿Está? Es decir, que acá tenemos dos formas de calcular lo que es un costo de producción. Si ustedes ante un ejercicio se encuentran con materia prima, mano de obra y carga fabril, ustedes están por calcular lo que es el costo de producción según su función. ¿Estamos? Ahora, según este costo de producción, según su relación con el volumen de la producción, lo podemos calcular a través de distintos costos, como son los costos variables, fijos o totales. ¿Está? Si nosotros queremos calcular un costo para la evaluación según su finalidad, que es el costo de producción, y queremos calcular según el volumen de producción, vamos a tener que hacer una sumatoria entre costos variables, fijos y totales. ¿Estamos? Cuando hablamos de volumen de producción, acuérdense ustedes de costos variables, fijos y totales. Ahora, si hablamos de costos para la fabricación relacionados con la fabricación, ahí estamos hablando con materiales, mano de obra o carga fabril. ¿Está? Estos elementos materiales son los que forman el costo de producción. ¿Estamos? Y según el volumen de producción van a ser los costos variables, fijos y totales. ¿Cuáles son los costos variables? Son aquellos que en su cuantía total varían conforme a cambios en el volumen real de actividad, siguiendo el mismo sentido de dichos cambios, con prescindencia del tipo de relación o la ley que rija su vinculación con aquel. Esto significa que no necesariamente la variación debe ser estrictamente proporcional, pudiendo ser la relación diferente en tanto no sea inversa, es decir, que lo que se debe mantener es la relación constante. A mayor producción se incurrirá en mayor costo. ¿Estamos? Con presidencia de que la relación de variabilidad no sea la misma para distintos volúmenes de producción. Y acá nos da unos pares de ejemplos de lo que es costos variables, los materiales utilizados en la fabricación de un producto. Es decir que, si vamos un poquito para atrás y hablamos de costos de producción, que serían los materiales, mano de obra, mano de obra y fuerza matriz, ¿era? Los variables que engloban estos costos variables, los materiales, la fuerza motriz, los suministros utilizados para el mantenimiento, la amortización de maquinaria y las remuneraciones de operaciones, o sea, entre otros, ¿no? Estos son unos cuantos. Es decir, que acá podemos decir que dentro de lo que es un costo variable está lo que es los materiales o materia prima. ¿Está? Es decir que, de acuerdo al volumen de producción, a medida que nosotros mayor produzcamos, mayores materiales vamos a necesitar, mayor va a ser nuestra fuerza motriz que necesitamos. ¿Estamos? Esos serían costos variables. Y nos da un gráfico que claramente se terminan de conectar los chicos que estaban pendientes a la hora de que tomamos existencias. Estamos, costo variable, tenemos el eje de los pesos y el volumen. Con esta relación de precio y volumen vamos a formar lo que es la línea del costo variable. ¿Estamos? Si en cambio el costo unitario disminuyera a medida que aumenta el volumen gráfico, en cambio
a ver, si en cambio el costo disminuyera a medida que aumenta el volumen, el gráfico sería, y acá me está faltando un gráfico, que lo tienen seguramente en el libro de Jiménez. Si lo pudieron ver, lo van a tener. Acá me están faltando los gráficos del libro de Jiménez. En ese caso, si el costo unitario va disminuyendo, la curva va a ser más aplanada, digamos. No va a ser tan vertical o tan recta, digamos. Lo mismo pasaría si aumenta el volumen de producción. Basta con hacer la fórmula o lo que es la ecuación, digamos, y igual a X, digamos. Pero eso lo vamos a ir viendo en la práctica, cuando vayamos viendo los gráficos, a la hora de hacer los gráficos. Esto creo que lo dan ustedes en economía, si no me equivoco. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran aportar? No, profe, ninguna duda. Genial. Bueno. ¿Habló alguien? ¿Sí? ¿Escucho? No sé si anda bien el micrófono, pero por ahí se me corta. ¿Qué es CIF? CIF son los costos indirectos de fabricación, que todavía no llegamos a eso. ¿Se acuerdan que lo que vimos hace un ratito, que los costos para la producción teníamos tres: materiales, mano de obra y los CIF, o los costos indirectos. Costos indirectos. Costos indirectos de fabricación. Bueno, para los efectos de las siguientes leyes económicas: ley de rendimientos no proporcionales para los bajos niveles de actividad por desaprovechamiento de los factores de producción, ley de rendimientos proporcionales, estabilización de los costos variables por mejor aprovechamiento de los factores de producción, y la ley de los rendimientos decrecientes, una aceleración de los costos unitarios variables por saturación de oferta o restricción de demanda. Bien, después tenemos los costos variables, pueden ser variables totales, tienen la siguiente representación gráfica. Es decir que nosotros podemos tener distintos costos variables, costo variable unitario, que lo tendríamos que transformar en un costo variable total, digamos, que no va a ser más que el costo unitario de el volumen de producción. Vamos a lo que, pero no se mezclen tanto, porque vamos a verlo eso en la parte práctica. Quedémonos con los conceptos primero. Vamos con lo que es costo. Entonces vimos costos variables, ahora vamos a ver lo que es costos fijos. Son aquellos que en su cuantía total permanecen constantes en el tiempo, por las características de los factores productivos que lo generan, o bien por razones de decisión o planeamiento en términos temporales, y a lo que no afectan los cambios en los volúmenes incurridos, reales, digamos, en la actividad. Y tenemos el gráfico del costo fijo, que es una constante. ¿Está? El ser fijo siempre va a ser el mismo valor. Tenemos dos tipos de costos fijos. Uno es por la capacidad o la estructura, o estructurales, que representan la remuneración de aquellos factores productivos concretos o abstractos que condicionan o determinan la capacidad de producción, con prescindencia del uso. ¿Está? O sea que hay dos tipos de costos fijos, que son los estructurales, que estos estructurales van a variar en su cuantía de acuerdo a los factores productivos, digamos. Es decir, que acá se puede modificar esta constante. Creo que está en el libro también de Jiménez que le he pasado. Y aquí habla de aquellos costos fijos que, de acuerdo a su capacidad de estructura, pueden ser variables, como la amortización del edificio de la fábrica, los seguros de incendio, los seguros de maquinarias y equipos, la amortización por obsolescencia de maquinarias y equipos. ¿Está? Y ese sería el gráfico. Varían ante cambios de la estructura. Es decir, que si yo me tengo que modificar mi estructura o aumentar el seguro de la estructura, van a variar estos costos fijos. ¿Está?
O igualmente, por ejemplo, lo que es el edificio. Si yo tengo que amortizar el edificio, y el edificio lo amplié, hice una ampliación del edificio, esos costos fijos van a tener que aumentar, digamos, necesariamente a la hora de amortizar ese edificio. Y después tenemos los costos fijos de operación, operativos, tenemos costos fijos, un costo fijo total, y un costo fijo de operación, o un costo fijo también de estructura. Este costo fijo de operación u operativas son consecuencias de una decisión de uso de la estructura o capacidad de producción del ente. Dependen de aquella decisión y por ello se mantendrán constante o sin cambio mientras no se modifique esto. Son por lo tanto consecuencias de una decisión o un planeamiento temporal. Y acá hablamos de sueldos de capataces, supervisores de la producción, vigilancia de la planta, el cargo de la fuerza motriz a la capacidad instalada, es decir, que en vez de cargar la fuerza motriz al costo de producción, lo vamos a cargar a la capacidad instalada. ¿Está? Son decisiones que se toman por un planeamiento temporal, es decir, si yo puse vigilancia en la planta por cierto periodo de tiempo, y bueno, lo puedo considerar un costo fijo operativo. ¿Estamos? Gráficamente sería similar al estructural, dice, al que vimos anterior. Y por último, el costo total, que sabemos que el costo total, la suma del costo fijo y del costo variable, está dado por los costos fijos estructurales y operativos más los costos variables, y acá tenemos el costo total, son los costos estructurales, más costos operativos, más costos variables. Si nosotros queremos resumir esto, sabemos que los costos estructurales más costos operativos son los costos fijos. ¿Está? Los costos variables. ¿Estamos? Eso sería el costo total. Y tenemos el gráfico de la curva de costos totales. ¿Estamos? Si la analizamos acá, tenemos el costo variable total. Tenemos el costo fijo total. Y en donde surge el costo fijo total, tenemos que sacar el costo total. Recuerden que es la sumatoria de ambos costos totales. El costo variable y el costo fijo total. Más adelante vamos a ver el punto de equilibrio cuando corta el costo variable total al costo fijo. ¿Estamos? Sigamos. Costos de distribución. Habíamos visto entonces que teníamos el costo de evaluación y costos para la toma de decisiones. Dentro del costo de evaluación teníamos el costo de producción. Dentro de los costos de producción teníamos, según su fin, los costos variables fijos. Ahora tenemos otro tipo de costos, que es el costo de distribución. Tenemos los llamados costos de no producción, que comprenden los costos posteriores al costo de producción, comenzando por el almacenamiento de los productos disponibles para ser vendidos. Los costos de comercialización, de administración, financieros y tributarios. ¿Ah? Estos ya no son costos de producción, sino de distribución. Es decir, nosotros ya tenemos fabricado el producto, y por lo tanto vamos a incurrir en otro tipo de costos, como por ejemplo de almacenamiento. Nosotros tenemos que tener un local o un lugar o un galpón donde guardar la mercadería para ser vendido, digamos, los costos de comercialización, de administración, cuando nosotros pongamos gente para vender, los costos financieros, tributarios, los impuestos que tenemos que pagar. ¿Está? Estos son otros tipos de costos. Estos casos, ya me quedo sin tiempo. Me quedan 10 minutos y seguramente vamos a seguir un rato más. Estos casos, por estar relacionados en forma concurrente con la finalidad
que se hacen cumplen la función inmediatamente y por lo tanto ni bien se incurre en ellos, expiran, siendo considerados directamente como gastos. ¿Estamos? ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada de un costo incurrido? Bueno, los costos de distribución entran dentro de ese de los gastos, digamos, de ese concepto que hablábamos en la clase pasada. Bueno, y estos costos de distribución son considerados gastos, acuérdense. Bueno, luego de, según su finalidad, vamos a tener según su relación con la unidad de costeo u objeto del costo. Sigan los numeritos para no perderse. ¿Estamos? Esto estaba dentro de lo que era costo de producción o de distribución. Tenemos dos tipos de costos, producción o distribución. ¿Estamos? Y ahora vamos con según su relación con la unidad de costeo u objeto del costo, como los directos, indirectos y ajenos. Vamos a ver qué son los costos directos. Costos directos son los costos que se vinculan con la unidad de costeo, por su naturaleza o funcionalidad, forma evidente, clara e inequívoca, lo que permite su apropiación o imputación a aquella en forma inmediata y precisa, con prescindencia de su comportamiento respecto de los cambios en el volumen de la actividad posibles, previstos y reales. Y acá, si nosotros estamos hablando de materia prima, la madera, ¿qué estamos diciendo? Si yo me voy al concepto de costo de producción y hablo de materia prima, automáticamente, ¿qué decimos? Según su función, es un costo variable. ¿Sí? Y según la unidad de costeo, es un costo directo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo identificar en forma clara e inequívoca. Está relacionado directamente con el costo de la producción, como la madera, que es la materia prima. Entonces, si en un ejercicio a mí me parece madera, yo lo puedo decir. Y nosotros construimos mesas, bueno, entonces esto es un costo de producción. Según su función va a ser un variable, y según su relación con la unidad de costeo va a ser un costo directo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo no lo puedo identificar de forma clara y evidente. Este es un producto, una materia prima que a mí me permite producir las mesas. ¿Estamos? Bueno, acá habla de sueldo de operario de trapiche. Esto es del libro de fabricación de azúcar, de melaza. Todos esos rezagos que salen de la creación de cierta en empresas madereras, por ejemplo, el azúcar de la caña de azúcar, digamos, cuando se cosecha la caña, se va sacando el azúcar, la melaza también está relacionado con eso, el bagazo, el seguro del automóvil del gerente de comercialización, dice acá. También estamos, las comisiones del vendedor, también un costo directo, lo tenemos que tener en cuenta. A la hora de la venta, si nosotros le pagamos comisiones a los vendedores, claramente tiene que estar dentro del costo de la producción. No puedo conectar nada bien. Vamos con costos indirectos. Y acá vamos a ver los CIF, quien me había preguntado algo. Costos indirectos son los costos que no pueden relacionarse ni vincularse o identificarse con una unidad de costeo determinada, por su naturaleza o por razones funcionales, en forma evidente, clara e inequívoca, con prescindencia de su comportamiento ante cambio en el volumen de actividades. Todo lo contrario es directo, previstos o incurridos, lo que impide su apropiación o su imputación, o aquella forma inmediata o precisa, o que aún cumpliendo con aquellas condiciones por razones de economía del sistema o por su poca relevancia, no resulta aconsejable su apropiación directa. Eso sería un costo indirecto. No tiene mucha significación o no entra o no se lo puede relacionar de forma clara e inequívoca dentro del costo de producción. Y acá habla de la caña de azúcar utilizada en la fabricación de azúcar. Cuando nosotros estamos fabricando azúcar, nosotros necesariamente vamos a destruir esa caña. El sueldo de un operario de trapiche en la fabricación del azúcar.
el sueldo del supervisor de la sección de mantenimiento. Estamos hablando de aquellos tipos de costos que no podemos identificarlos de forma clara, digamos, o no lo podemos plasmar en números. A lo mejor sí plasmarlo en números, pero no va a ser significativo, digamos, el costo. Y costos ajenos, todo costo directo, una unidad de costeo, es ajeno a cualquier otra unidad de costeo, es decir, no tiene relación alguna o ninguna con otra unidad de costeo. Los costos indirectos tienen una relación con más de una unidad de costeo, en cambio los costos ajenos no tienen ninguna relación con una unidad de costeo. ¿Estamos? El ejemplo también puede ser es que en mi trabajo, el costo de logística que viene de Mendoza, por ejemplo, trayendo unidades de vinos, es un costo indirecto a la unidad de costea mía. ¿Está? ¿Por qué? Porque ellos tienen su costo para traer la mercadería, pero necesariamente si pasa algo, si esa mercadería la recibe o no la recibe el cliente o la rechaza, me va a afectar mi costo a mí. ¿Por qué? Porque el cliente pertenece a mi unidad de costeo. Y obviamente logística no va a querer hacerse cargo de un costo de flete, de traer desde Mendoza hasta Posadas, para que el cliente te diga, no, te lo rechazo la mercadería. No quiero, no la necesito. Suele pasar. Entonces, de ese costo, ¿quién se hace cargo de la unidad de costeo? Generalmente, 50 y 50. A veces, cuando la mercadería llega en mal estado, muchas veces la unidad de costeo nos informan que se va a hacer en 50 y 50. Un 50% para la unidad de costeo de Barranqueras y un 50% la unidad de costeo de logística. ¿Está? Eso sería un costo indirecto. Y los ajenos, bueno, no tienen relación en una unidad de costeo ajena a la otra, es decir, no tienen ningún tipo de relación. Está solo involucrada en una unidad de costeo, pero que ni siquiera afecta al producto. Y por último, ¿se acuerdan que habíamos dicho costo de producción y costo para la toma de decisiones? Los costos para la toma de decisiones, 2 minutos me quedan, son aquellos utilizados con fines de dirección, control y planificación, permiten a los directivos tomar mejores decisiones, teniendo algunos de ellos las características de ser los mismos que los costos para la evaluación, y otros ser costos que no se registran según las normas contables, porque no tienen su contrapartida o entregas efectivas de riqueza. Estos costos también son llamados costos de oportunidad, costo por la toma de decisiones. Yo cuando, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión de comprar dólares, esto le va a servir para su vida cotidiana. Si yo tomo una decisión de comprar dólares o poner en plazo fijo, yo tengo que, en esta decisión de una u otra inversión, yo tengo que tener en cuenta el costo de oportunidad que yo estoy perdiendo. Es decir, si yo decido comprar dólares, estoy perdiendo la oportunidad de ganar cierta tasa con el plazo fijo. Digamos. Eso es lo que es un costo para la toma de decisiones. Si yo me decido por uno, estoy dejando la oportunidad, por así decirlo, de ganar una tasa con el plazo fijo, por ejemplo. Arriesgando mi capital a que el dólar baje o que ganar menos que con la tasa del plazo fijo, ¿no? Que es medio difícil en nuestro país. Pero esos son costos, por ejemplo, para la toma de decisiones. ¿Estamos? Es el costo de oportunidad que estuvimos hablando. Representa la pérdida de ingresos alternativos como consecuencia de la decisión tomada. Ante dos alternativas posibles, los ingresos netos de una alternativa